Y pues necesitamos, mis hermanos, a cada día se levanta gente hablando locuras, hablando tonterías. Estaba viendo en Perú, hay una muchacha que dice llamarse el ángel Gabriel, que el Señor reprenda a esta endemoniada y a todos los brutos que siguen a esta muchacha. ¿Cómo es posible, hermanos, que hay gente tan ignorante, hermanos? Tan ignorante, ¿eh? Me da tanta pena, porque una de las señales, Jesucristo lo profetizó claramente, que antes de su venida iban a venir muchos falsos profetas que iban a engañar, si fuera posible, lo dijo Cristo, aún a los escogidos. Estaba escuchando a esta muchachita endemoniada, que supuestamente hasta da el día en que supuestamente Jesús nació. Mano, esa es la peor tontería. La Biblia dice claramente que nadie sabe del día del nacimiento de Jesús. Conocemos algunas fechas, pero el día exactamente, hermano, no, definitivamente dice la Biblia en Job que a él no le podemos celebrar su cumpleaños porque no tiene día de nacimiento, hermano, no podemos. No, hermano, no podemos. Sin embargo, ahorita se está levantando esta señorita en Perú, parte del Perú, una muchacha súper endemoniada que, por cierto, hasta en el rostro se le nota, se le refleja el mismo diablo, el mismo demonio, pero ella afirma que el ángel Gabriel está poseído dentro de ella. Pero yo me atrevo a decirle que quien se le ha poseído a esta muchacha es el mismo diablo, mi hermano. Entonces, así sucesivamente, a cada día se levantan cosas, hermano, que uno se queda sorprendido y uno dice, wow. Definitivamente uno dice, wow. ¿Cuál es uno de los mayores problemas que nosotros tenemos? Es dejarnos llevar por lo que la gente dice, pero no realmente por lo que la Biblia dice. Hace un tiempo, hermanos, cuando prediqué ese tema de la tribulación, hermanos, un 90% de personas se volvieron mis enemigos, hermanos. ¿Por qué? Porque ellos dicen, es que fulano nos enseñó, es que el profeta de Dios, es que el varón de Dios así nos enseñó, hermano. Aunque venga un ángel del cielo, lo dijo el apóstol Pablo, aunque una carta venga supuestamente de un profeta, de un apóstol, no, a quien yo debo de creerle es a la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que porque Carlos Rivas nos enseñó así. No, mi estimado, tú no tienes que creer tanto a lo que yo diga sin antes ir a lo que la Biblia enseña. Yo te podría fallar, te podría dar una enseñanza errónea, pero tú tienes que ser inteligente de investigar si realmente la Biblia lo afirma o no lo afirma. O sea, con esto te estoy diciendo que yo podría predicar mentiras. No, te estoy diciendo para que entiendas que cada que escuches a un predicador, vea la Biblia, revisa la Biblia, asegúrate de la Biblia, investiga, pero más importante es la oración y el ayuno para que tengas la esencia del Espíritu Santo. Porque ¿de qué sirve, mi estimado, que sepamos la Biblia de pasta a pasta, pero si no hay oración, pero si no hay ayuno, pero si no hay una entrega? Y de hecho, mi hermano, y así sucesivamente, estaba viendo a esta pobre muchacha en Perú. Ella afirma que el ángel Gabriel se le ha metido a ella, pero yo le puedo decir a esta muchacha, a ti no se te ha metido el ángel Gabriel, tú tienes metido el mismo diablo. Y los pastores que invitan a esta muchacha y la gente que sigue a esta muchacha necesita ponerse a cuentas con Dios y meterse más a la presencia. Tenemos ese problema, hermano. La gente ahorita anda buscando quién le profetiza. Un gran problema que tenemos, hermanos. La gente, hermanos, la gente anda viendo quién le profetiza, hermano. Claro, Dios puede usar a una persona que te profetice, sí, pero la profecía más segura es esta, la Biblia. La palabra no te va a fallar, no te va a mentir. No te estoy diciendo que Dios puede usar a una persona para que te profetice. Claro, para Él no hay nada imposible y Él lo puede hacer. Pero la gente, hermanos, aún teniendo la Biblia y estando dentro de las congregaciones, se van por allá, buscando, hermano, quién le profetice. Buscando quién le profetice. Lastimosamente tenemos ese gran problema. Hoy, mis hermanos, les quiero hablar de un momento la palabra, y les quiero hablar de esa verdadera iglesia
que se va a ir con Cristo a morar eternamente y para siempre en el cielo. Un pleito terrible en las redes sociales. No, que tú no, que tú sí, que tú no, que sí, no, que sí, que no. Pero la pregunta del millón es, ¿cuál es esa iglesia que se va a ir con Cristo al cielo? Si tú le preguntas al católico, el católico rápidamente te saca Mateo 16. Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero Jesús nunca le dijo a Pedro, Pedro, tú eres Pedro y sobre ti. Si Jesús le hubiera dicho a Pedro, Pedro, tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia, yo creería que Pedro es la roca. Yo creería que la iglesia está sobre Pedro. Pero en ningún momento Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre ti. Jamás. Eso no se lo dijo Cristo. O que alguien me afirme que Cristo le haya dicho a Pedro, tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. No se lo dijo. Jesús dijo, Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca. ¿Y quién es la roca? Es Cristo Jesús. Entonces cuando Jesús dice, tú eres Pedro y sobre esta, está hablando de él, que él es la roca. Porque si Jesús le hubiera dicho a Pedro y sobre ti, no discutamos el tema, mi hermano. No le busquemos, no le peleemos. Pedro es la roca y sobre él está la iglesia. Pero Jesús nunca dijo sobre ti. Pero sin embargo, ese es un pleito que tenemos en estos tiempos donde los señores católicos en su soberbia, porque esa es una soberbia terrible, hermanos, pensar o creer que somos los únicos o que es la única iglesia que Cristo viene a traer, esa sería la peor desgracia y sería estar lleno de soberbia en pensar que solo cuando Cristo venga solo viene por la iglesia Malaquías donde el pastor Carlos Rivas pastorea. No, esa sería la estupidez más grande llegar a pensar eso, porque yo sé que a nivel nacional e internacional hay miles y miles de congregaciones pentecostés, hermanos, que se han dedicado a servirle a Dios en cuerpo, alma y espíritu. Eso es inevitable. Hay miles de personas a nivel nacional e internacional. Entonces yo no podría llegar a pensar que las iglesias de Malaquías, donde el pastor pastorea, Carlos Rivas, es la única. No, mi hermano, no. Esa sería una de las peores herejías que podríamos meter. Pero sin embargo, tú le preguntas al católico y él dice, no, nosotros somos la única y no hay más y solo nosotros. Qué soberbia más terrible. Qué soberbia más terrible de toda esta gente. Cristian, te respondería si fueras un hombre, pero es que estás en tu carita, se te nota que eres un afeminado, mejor no te respondo. Ok, entonces, mi estimado, ¿cuál es esa iglesia que Cristo viene a traer? Los señores católicos no sacan otro versículo más que Mateo capítulo 16. Es el único, ya es un chicle mascado. Ellos afirman y confirman que ellos son la única iglesia. Jesús le dijo, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, escucha, y sobre esta roca, Jesús nunca le dijo a Pedro, tú eres Pedro, y sobre ti. No, porque si Jesús le hubiera dicho, Pedro, tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia, ¿para qué discutimos el tema, hermano? ¿Para qué discutimos el tema? Yo dijeron, no, pues Pedro es la cabeza y no le busquemos más. Pero sin embargo Jesús dijo, tú eres Pedro y sobre esta, pronombre personal, que quién es la roca, es Cristo Jesús. Entonces aquí es donde yo necesito llegar con todo esto. ¿Cuál es esa iglesia que Cristo viene a traer? ¿Cuál es esa iglesia que vivirá eternamente y para siempre con Cristo Jesús? ¿Cuál es esa iglesia? Hablas con los señores testigos, estos señores endemoniados que también van de casa en casa y que van, supuestamente ellos afirman que son los 144,000 de los cuales habla Apocalipsis. Otra estupidez más grande. Y ellos, señores testigos, dicen que si tú no te metes con ellos, no vas a ser salvo, porque ellos dicen que ellos son los 144,000 y ellos afirman que solo ellos van a ser salvos. Y que cuando Cristo venga, ellos son los únicos que se van con Cristo al cielo. Otra estupidez más grande.
Porque esos 144,000 de los cuales habla Apocalipsis, los gentiles no tenemos absolutamente nada que ver con ese pasaje de la Biblia. Ese pasaje es contundente y es exclusivamente para el pueblo de Israel. 12,000 de cada tribu, haciendo un total de 144,000 que van a ser salvos directamente de Israel. No tenemos los gentiles nada que ver en ese asunto. Ahora, muchos de nosotros hemos predicado de un arrebatamiento. Algunos, mano, yo este es un punto que no quisiera ya tocarlo, porque yo sé que hay un montón de gente que está cerrada y que por más que tú le expliques no te van a entender. Alguien me ha dicho, ¿usted no cree en el arrebatamiento? Claro que sí, creemos en el arrebatamiento y creemos que Cristo vendrá a traer a su iglesia. En lo que no creemos es un arrebatamiento secreto, que tú estás aquí, pum, te fuiste. Eso es mentira. La Biblia dice que todo ojo le verá. El problema es que muchos han creído que el arrebatamiento secreto y la venida de Cristo son diferentes cosas. La Biblia dice en 1 Corintios 15:51, que será un abrir y cerrar de ojo, pero no está hablando del arrebatamiento. Está hablando de este cuerpo será transformado en un abrir y cerrar de ojo. Pero sí creemos en el arrebatamiento, claro que sí. No quiero ensancharme tanto en eso. Lo que necesito es darte a conocer cuál es esa iglesia que realmente se va en el arrebatamiento. ¿Cuál es esa iglesia? ¿De qué sirve que tú y yo estemos peleando? No, que el arrebatamiento aquí, ¿de qué sirve que estemos peleando del tema del arrebatamiento si cuando Cristo venga tú no te vas con él? ¿De qué sirve que estés peleando y diciendo, no, que el arrebatamiento aquí, que el arrebatamiento allá, si cuando te mueras vas a resucitar para una condenación eterna? A mí no tanto me preocupa el tema de que si sí o si no. Lo que a mí me interesa es estar mañana con Cristo Jesús gozando en la boda del Cordero. Eso es lo que a mí me interesa. Hay gente, hermano, que está peleando, no, que Cristo viene, que Cristo no viene, que Cristo viene antes, que Cristo viene después, que Cristo viene a mediados, que Cristo viene a principio. ¿De qué sirve que sepas y entiendas si Cristo viene a principio de la tribulación, a mediado, antes o después? ¿De qué te interesa eso si tú estás en adulterio, estás en fornicación, eres un cochino, puerco, marrano, eres un ignorante, eres un endemoniado? ¿De qué sirve que llegues a entender si Cristo viene antes, a mediados, después o a principio, si igual tú no vas a entrar al reino de los cielos? ¿Cuál es el problema entonces, hermano? ¿De qué cosa sirve que yo llegue a investigar si la iglesia se va antes, a mediados, después, a principio, si igual tú no vas a entrar al reino de los cielos? Entonces, aquí el punto céntrico es cuál es esa iglesia que se va a ir con Cristo a morar al reino de los cielos. Habla, por ejemplo, con los señores del séptimo día. Ellos también han llegado a pensar, han llegado a creer, bendito sea Dios, que son los únicos, que porque guardan el sábado, que porque hacen esto. La Biblia claramente dice en Gálatas capítulo 5, que todo aquel que pretende guardar la ley está maldito y está caído de la gracia de Cristo. ¿Quién te va a decir eso? ¿Quién te va a decir eso? Es rara la gente que te va a enseñar parte de la verdad, pero sin embargo, cada quien hoy en día piensa creer y tener la verdad. Nunca vayas a pensar, mi estimado, que porque estás en una sana doctrina, nunca vayas a llegar a pensar o a creer que tú eres el único o eres la única congregación que te vas a ir al cielo. No, hermano. Incluso Elías llegó a pensar que él era el único que había quedado. El Señor, soy el único que he quedado. Pero Jesús le dijo, tranquilo, porque aún hay 7,000 más que no han doblado sus rodillas delante del diablo. Entonces, así como Elías llegó a pensar que era único, ese mismo problema tenemos hoy en tiempo. Ese mismo problema tenemos hoy de los católicos que dicen que son los únicos, los sabáticos dicen ser los únicos, los testigos dicen ser los únicos, y cada quien dice si es el único. Y cada quien dice ser el único. Pero yo necesito, mi estimado, sacar algunas características. ¿Quiénes son esos que realmente se irán con Cristo? Primeramente hay que entender que Jesús lo dijo y de su propia boca de él salió. Mateo 7:6, que los perros y los marranos no entran al reino de los cielos. Nunca lo dijo pensando en ese par de animalitos.
Si no lo dijo por esa gente que tiene una Biblia, pero que se rebela en contra de su voluntad. Mano, qué fuerte es esa palabra. Qué fuerte es esa palabra. Sin embargo, esa palabra se está cumpliendo. Mateo 7:6, Jesús dijo, no deis lo santo a los perros. Y eso no lo dijo Pablo, eso no lo dijo Pedro. Eso lo dijo Cristo de su propia boca. No deis lo santo a los perros. ¿Quiénes son esos perros? No se refiere a gente que está allá afuera. No es gente que no ha aceptado a Cristo. No, de ninguna manera. Esa palabra Jesús la dijo hablando y refiriéndose a aquellos hombres, a aquellas mujeres que tienen una Biblia, que se congregan, que pelan sus rodillas arrodillándose dentro de un templo, pero que siguen siendo los mismos adúlteros, los mismos sinvergüenzas y los mismos cochinos. Por eso no te preocupes si ves tanta gente endemoniada con el nombre de cristiano y que cuando tú les hablas la verdad empiezan a decir un montón que aquí, que allá, que esto y el otro. Di lo que quieras, tu palabra contra la palabra de Dios. Pero el apóstol Pablo es claro, directo, conciso y concreto. Pablo me da una señal muy contundente antes de que sea el arrebatamiento, la venida de Jesucristo. Y en el capítulo 2 de la segunda carta de Tesalonicenses, Pablo fielmente dice, mirad que nadie nos engañe, porque Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de perdición. Esa señal es clara. ¿Estamos en tiempo de apostasía? Sí, Señor. ¿Cuál es la apostasía? Es rebelarse, desviarse, apartarse del camino recto de Cristo Jesús. Y ahorita estamos en esos tiempos, sí, donde lastimosamente muchos líderes se han desviado del camino recto. Hombres que defendían la sana doctrina, hoy están defendiendo el adulterio, la fornicación y las asquerosidades dentro de las congregaciones. Hombres que antes, años atrás, defendían rotundamente la santidad interior y la santidad exterior. Hoy son hombres endemoniados que se han apartado y que ahora estas personas afirman que Dios solo quiere el corazón. Esto significa que ya la apostasía está entrando en las congregaciones. Apostasía es desviarse, apartarse del camino recto. Entonces, Pablo es concreto y conciso. Si quieres, anótalo o léelo en tu casa. Segunda carta de Tesalonicenses, su capítulo 2 y versículo 1. Pablo es, y esa carta no es escrita para los judíos, esa carta es para los gentiles. Y Pablo claramente le dice a los gentiles, porque ahí había un problema. Y el problema que había en esa iglesia es que la iglesia de Tesalónica pensaba que Cristo iba a venir así en un abrir y cerrar de ojos. Pablo le dice, no. Según de Tesalonicenses 2:1. Y Pablo dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesús, porque el arrebatamiento es equivalente a la venida de Jesús. Aquí Pablo no habla de un arrebatamiento, está hablando de la venida de Jesús. ¿Y cuándo será la venida de Jesús? Cuando venga a arrebatar a su pueblo. Según de Tesalonicenses 2:1. Pero con el respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu ni palabra como si fuera nuestra, en el sentido, ojo con esto, en que el día del Señor se acerca. El día del Señor se acerca. Ok. 3. Nadie nos engaña en ninguna manera, porque, oiga, no vendrá. ¿Quién no vendrá? Jesús. ¿Cuándo? Sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de perdición. No, si ese versículo lo entiende hasta el más neófito, hasta el más ignorante, que tú te consideres un teólogo, un escatólogo, un eclesiólogo, pero si no entiendes ni esto, estás más perdido que el diablo. O sea, esto no necesita 10, 15, 20 años de teología para entender ese pasaje. Yo creo que esto lo entiende hasta el más neófito. Entender que Cristo no va a venir por su pueblo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de perdición, el hombre de pecado. ¿Estamos en tiempo de herejía? Sí, Señor, claro que sí. ¿Acaso, vuelvo, repito, en Perú no se ha levantado esta muchachita diciendo que supuestamente el ángel Gabriel está poseída en ella? Es esa apostasía.
Ni Pablo se atrevió a decir semejante cosa, ni Pedro se atrevió a decir que el ángel Gabriel estaba en él, semejante apostasía. Sin embargo, la gente va corriendo detrás de esta muchachita para que Dios les hable a través del ángel Gabriel que está poseído en ella. Y así sucesivamente. Hoy tenemos en los altares bailarinas. Mano, cuánta locura metida dentro de las casas de Dios, cuya locura hace 20 años atrás, eso no se veía. Se veía gente danzar en el Espíritu, se veía gente hablar lenguas en el Espíritu, no lenguas aprendidas, que montón de locuras que estas gentes andan hablando. Hace 20 años atrás veíamos ancianos, jóvenes, danzar en el Espíritu. Hoy lo que vemos en los altares, hermano, es pura herejía. Bailarinas en los altares, que andan con su pandereta y vestidas de payaso, con vestidos de colores arriba en los altares. Eso es lo que se está viendo en estos tiempos presentes. ¿Qué más vemos en los altares? Adúlteros en los altares. Hombres recasados que la mujer que tienen es la segunda y están arriba en los altares. Así cosas vemos en los altares. Y los pastores están como perros mudos sin decir nada. Porque con un sobre, una ofrenda, un diezmo, les han tapado la boca y no dicen nada. Apostasía, porque se apartaron, se desviaron por causa del dinero. ¿Qué más vemos en los altares? Luces de colores, humos en los altares, brujos en los altares, adúlteros en los altares, fornicaciones en los altares. Eso es herejía. ¿Y cuántas asquerosidades de esas se han metido en los altares? Ahí están los pastores brujos poniendo rifas en los altares, poniendo rifas, y cuánta abominación arriba en los altares. La gente toda está tranquila, la gente toda está feliz, nadie dice nada. Pero sin embargo la Biblia me dice que eso es apostasía, porque estos fueron los que se desviaron. ¿Cómo está ahora la esposa del pastor? Igual que una payasa, puro hombre con espíritu de homosexual, de afeminado, pelón, empantalonada, pintada y arriba el altar. Y la gente es feliz, la gente está contenta. ¿Quiénes son muchas veces los diáconos de la iglesia? Narcotraficantes, coyotes que jalan gente para Estados Unidos, políticos metidos de diáconos y de cuánta locura, hermano, en las congregaciones. ¿Qué me está diciendo esto? Apostasía, apostasía. Pero estos son textos de que Pablo, la Biblia, Cristo me habla y me enseña a fin de que nosotros estemos atentos de lo que viene. Vemos mensajes confrontativos que dice la gente: este no sirve, este critica, este juzga. Pero viene un loco a hablarle locura a la gente y a endulzarle el oído a todos estos adúlteros, sinvergüenzas, idólatras. Hermano, la gente ahí es feliz. La gente dice: ay sí, estos son hombres de Dios, estos hombres son de Dios. Pero viene un hombre y te reprende el adulterio, te reprende la fornicación, te dice que estás chueco. ¿Qué dice la gente? Estos no son de Dios, porque escrito está que a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Claro, es que necesitamos limpiar los altares. Hermanos, si Cristo Jesús viniera en estos tiempos presentes de manera literal, les aseguro que Cristo agarra un azote y les pega una buena cueriza, hermanos. Porque cuando Cristo entró al templo, en esa ocasión que Él vino, en sus tiempos de Él, Jesús no entró a felicitar a todos estos corruptos sinvergüenza. Jesucristo entró y los sacó afuera y les dio de azotes y les dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús nunca vino a tolerar el pecado, nunca vino, hermanos, a felicitar por el pecado que estaba dentro del altar. Nehemías, en el capítulo 13 de Nehemías, cuando vio esa corrompedera, los agarró del pelo y también los sacó. Pero sin embargo hoy, si tú reprendes el pecado, hablas fuertemente de acuerdo a la Biblia, tú eres un legalista, tú eres un religioso, tú eres aquí, tú eres allá. Sin embargo, hoy tenemos de todo en los altares, hermano. Claro, tenemos prestamistas en las congregaciones. Fíjate, qué terrible, hermano, pastores prestamistas, diáconos que son prestamistas. La Biblia dice fielmente que todo aquel que presta dinero y cobra interés no entrará en el reino de los cielos. Lo dice, por ejemplo, en el capítulo 18 de 18:6 en adelante de Ezequiel. Lo dice el capítulo 5 de Nehemías. Lo dice el capítulo 15 de Salmos. Versículos fielmente dicen que todo aquel que presta dinero y cobra interés no entra al reino de los cielos. Pero sin embargo, todas esas asquerosidades están dentro de los altares. A veces los mismos pastores usan las ofrendas para prestar dinero y cobrar interés, aprovechándose de la pobreza de la gente. Entonces,
Pero yo necesito sacar otra conclusión y vuelvo a repetirte. Los señores católicos tienen el diablo adentro y tienen una soberbia terrible porque ellos afirman y confirman que no hay otra iglesia más que solo ellos y nadie más se salva. Señor, reprenda al diablo y todos los demonios. Porque esa es soberbia en primer grado. Pensar que la misión de donde yo estoy es la única soberbia en primer grado. ¿Cuál es el versículo que toman? Mateo 16:18. Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero Jesús nunca le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Sino le dijo, sobre esta. ¿Quién es la roca? Es Cristo Jesús. Entonces, ahí está el detalle, mi estimado, que creemos que Cristo viene por su iglesia, claro que sí. Creemos que hay un arrebatamiento, claro que sí. Pero no cualquier chimoltrufia, ni cualquier loco peludo se ve en ese arrebatamiento, no. Pero ¿cuál es esa iglesia que Cristo viene a traer? ¿De qué sirve que tú estés ahí peleando y diciendo, no, que Cristo viene antes, que Cristo viene a mediado, que Cristo viene... ¿De qué sirve? Si tú eres un cochino, sinvergüenza, adúltero, podrido, que vas para el mismo infierno. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Si ahorita mismo Cristo viene, los que están comentando mal, le aseguro que muchos de ellos no se van. Aunque Cristo no va a venir ahorita porque faltan señales que se cumplan. Pero digamos que Cristo viene ahorita. Algunos que están ahí comentando están en adulterio. No le hablan a su vecino. Están peleando con medio mundo. No quieren pagar lo que deben. Son sinvergüenzas, estafadores, adúlteros. La mujer que tienen no es su esposa, es su amante y están ahí conectados. Digamos que Cristo viniera ahorita. Muchos de estos cochinos que están comentando, les aseguro que no se van. Y aunque Cristo viniera ahorita. Pero sin embargo, la Biblia me enseña, bendito sea Dios, la Biblia me enseña cuál es esa iglesia que Cristo viene a traer. Efesios capítulo 5, versículo 27. Pablo fielmente dice, ojo con esto, Efesios 5, 27. Efesios capítulo 5, versículo 27, ahí están las características de la verdadera iglesia. No tiene nombre, no dice que es pentecostés, no dice que es presbiteriana, no tiene nombre, pero sí tiene las características. Efesios 5, 27 dice, a fin de presentársela a sí mismo una sola iglesia, que no tuviese mancha, ni arruga, ni contaminación, sino que fuese santa y sin mancha. Ahí está la clave. Te aseguro que ahorita hay gente que dice ser iglesia, pero tiene su vestidura llena de manchas. Ira, contienda, adulterio, envidia. Porque ese es el problema. Incluso hay hombres que dicen Dios le bendiga, pero su corazón está lleno de envidia. No pueden ver la prosperidad de su hermano, no pueden ver el éxito de su hermano porque ya quieren que hasta se muera. Eso es envidia y lastimosamente las congregaciones están hartas de gente envidiosa. Tantito ven que tú prosperas, tantito te ven con un carrito, una moto y ya te tienen envidia. Ya para ellos tú eres un narcotraficante, ya para ellos tú eres una persona que estás en lo malo. Tantito ven que otro hermano empieza a prosperar y ya los hermanos ya le hablan con odio. La envidia dentro de las congregaciones. Y la Biblia dice que la iglesia que Cristo viene a traer tiene que ser sin mancha. La mancha es equivalente al pecado. Ejemplo. La mancha equivale al pecado. Y por eso la Biblia dice en Jeremías, capítulo 2, versículo 19. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Pero en el 22 dice, aunque te eches jabón y aunque te avientes cloro, la mancha de tu pecado permanece para siempre, porque la mancha es equivalente al pecado. Y la iglesia que Cristo viene a traer es una iglesia sin mancha. Parafraseemos el tema, que no practique el pecado. Pero sin embargo, cuando Pablo entra y llega a la iglesia de Corintios, hermanos, en esa iglesia de Corintios había un montón de sinvergüenzas. En la primera carta de Corintios capítulo 5, dentro de esa congregación había un muchacho que estaba viviendo con su propia madrastra. ¿Y dónde estaba? Dentro de la casa de Dios. Primera de Corintios 6, 9, cuando Pablo entra a esa iglesia de Corintios, habían afeminados, homosexuales, habían lesbianas, habían ladrones, habían borrachos, habían adúlteros, habían estafadores, de todo un poco había en esa congregación.
Y Pablo le dijo, no se engañen, no erréis. Ustedes así no van a entrar al reino de los cielos. Pero sin embargo en Gálatas capítulo 5 hay un listado tremendo de pecados. Y lastimosamente son pecados que no se refiere a la gente que está allá afuera, sino hace énfasis de la gente que está dentro de una congregación y que está practicando ciertos pecados. Gálatas capítulo 5, por ejemplo, y su versículo 19. Fíjate qué montón de pecados. Y manifiestas son las obras de la carne, que es número 1, adulterio. ¿Y a dónde están los adúlteros? Dentro de las congregaciones. ¿Acaso no hay adúlteros espirituales que viene el Día de la Madre y ellos están participando? Viene Nochebuena y están participando. Viene cierta semana y están participando. Estos son adúlteros. Pastor, ¿y dónde lo dice? Santiago 4:4. O almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Y dónde están esos adúlteros? Dentro de las congregaciones. Hoy tenemos pastores adúlteros celebrando el día de la Biblia, celebrando el día del pastor. Pues ¿cómo le vamos a celebrar día a la Biblia? Si la Biblia dice que el Evangelio es eterno. No podemos celebrarle día al Evangelio porque el Evangelio no tiene principio, el Evangelio no tiene final. El Evangelio es Cristo Jesús. Pero sin embargo, pregúntale a los católicos, ellos incluso dicen que ellos hicieron la Biblia. ¿Cómo la ves? Como decía la abuela, ¿cómo no, chon? Imagínate hasta dónde han llegado los señores católicos a decir que ellos hicieron la Biblia. Ahora te pregunto, ¿quién es la Biblia? ¿Quién es la palabra? ¿Acaso no es Cristo la palabra? Pensar que yo hice la Biblia es pensar que yo hice a Dios. Pero así está la gente de estúpida hoy en día, hablando incoherencias, estupideces, por tener el mismo diablo dentro de ellos. Mano, yo he escuchado cuántos católicos se llenan la boca si nosotros hicimos la Biblia. Tú. Pero, ¿acaso no dice Apocalipsis que el Evangelio es eterno? ¿Cómo es que tú lo hiciste? A ver, ¿acaso no dice Juan 1:1 que el verbo es Jesús? ¿Y quién es Jesús? El verbo. ¿Y qué significa la palabra verbo? Palabra en acción. Toda esta palabra es Cristo. Entonces, así sucesivamente tenemos hoy en día gente patas arriba, por la soberbia que hay dentro de ellos, llegan a hablar tonterías que no deben de hablar. Pero sin embargo, dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio. ¿Dónde están los adúlteros dentro de las congregaciones? ¿Acaso no tenemos pastores hoy que la mujer que tienen no es su esposa, es su amante? ¿Acaso no tenemos hoy mujeres que con el hombre con el que viven no es su esposo, es su amante? ¿Acaso no tenemos hombres dentro de las congregaciones que ya dejaron a dos y la que ahora tienen es la tercera? ¿Y dónde están? Somatándose el pecho y diciendo por mi culpa y por mi gran culpa. Así de hipócritas. ¿Acaso no tenemos gente los días miércoles, los días viernes ayunando en las congregaciones? Pero la mujer que tiene no es su esposa, es su amante. El hombre que la mujer tiene no es su esposo, es su amante. Entonces, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, jovencitos teniendo relaciones sexuales. Hoy es normal ver a la señorita de 13, 14 años teniendo relaciones sexuales con el supuesto novio, pero no es su novio, es su amante. Porque el noviazgo es para que la muchacha conozca quién es el muchacho, empiecen a planificar la boda para poderse casar y luego tener relaciones sexuales. Sin embargo, hoy los jóvenes apenas son novios y ya están teniendo relaciones sexuales. Apenas ahorita son novios y ya están compartiendo, hermanos, su cuerpo. Fornicarios. Sin embargo, la Biblia dice en Oseas 4:12 y 5:4 de Oseas que los que están en fornicación, dice la Biblia, están endemoniados. ¿Y dónde están esos endemoniados? Dentro de las congregaciones. ¿Y qué dice el pastor? No, pues no hay que juzgarlos, porque ¿quiénes somos para juzgar? No, pues tú eres un perro mudo, como dice Isaías 56:10. Tú eres ese perro de los cuales habla Apocalipsis 22:15, que los perros no entran al reino de los cielos. Sin embargo, los fornicarios y los adúlteros están dentro de las congregaciones. El hijo del pastor ya tiene relaciones sexuales con la muchacha y está tocando un instrumento arriba del altar. El hijo del diácono ya tiene relación, hasta embarazada tiene la muchachita y está arriba del altar. ¿Cómo la ves? Practicando pedofilia, porque a veces la señorita apenas tiene 13, 14, 15, 16 años y ya está embarazada. Esa es pedofilia.
Pedofilia es relaciones con un menor de edad. Fornicación delante de Dios, porque no se puede casar hasta que no cumplan los 18 años. Sin embargo, así están muchas congregaciones. Pero tú hablas esta verdad, no, tú eres un legalista, no, tú eres un extremista, tú eres un religioso. Sí, pero viene un payaso y le dice el Señor que es tu año de bendición, que es tu año de prosperidad, que este es tu año agradable, que este es tu año que el Señor ha preparado. No, pues allí sí, la bruja grita, salta, el adúltero brinca y salta y da palmas y dice, este es un hombre de Dios. Y manifiestas que son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia. Hoy tenemos esa inmundicia. Hombres teniendo hasta relaciones anales con su esposa. Sexo oral dentro de... Hermano, una asquerosidad terrible que es inmundicia. Así están, hermano, muchos cristianos. La inmundicia es algo sucio, es algo asqueroso, es algo abominable ante los ojos de Dios. Lascivia, los deseos de la carne. La idolatría. Ama a tu pastor, respeta a tu pastor. Quiere a tu pastor, apoya a tu pastor, pero no le estés celebrando día a tu pastor, porque caes en el mismo pecado de la idolatría, igual que el católico. Porque mientras el católico le hace culto a San Juan, a San Judas, a San Tadeo y no sé cuántos demonios, ahora los cristianos le están haciendo culto al pastor, haciéndole el día del pastor. La Biblia dice en Hebreos 13:7 y Hebreos 13:17, amad a vuestros pastores y sujetaos a ellos, pero en ningún momento manda la Biblia a que se le rinda culto o se le haga culto al pastor. Sin embargo, hoy, hermano, a nivel nacional e internacional, tenemos gente haciéndole culto al pastor, que hasta cuando cumple año, hasta ponen la foto del pastor dentro del pastel o de la torta, como tú le llames. Ahí va la foto, eso ya es idolatría, hermano. Digamos mucho cuidado. Hoy le llevan hasta el patrón al pastor, le cantan las mañanitas al pastor, le queman hasta cuetillos al pastor. Mano, es una idolatría terrible dentro de las iglesias. Idolatría no solamente celebrar Día de la Madre, Día del Padre, Halloween y cuánta locura. No, hay que tener mucho cuidado. Aparte de la idolatría espiritual, hermano, literal, la idolatría espiritual. Tenemos cristianos que aman más el dinero que no a Dios, y eso es idolatría. La avaricia es idolatría. Efesios 5:5, Colosenses 3:5. La avaricia es idolatría. Sin embargo, hoy tenemos hombres, hermanos, que por la avaricia se han vuelto hasta narcotraficantes. Por la avaricia se han vuelto hasta coyotes que jalan gente para Estados Unidos. Por la avaricia, hermano, ahora hasta secuestran, hasta extorsionan y a veces son hijos de pastores. Y hay gente que está dentro de una congregación. Por la avaricia, mujeres están vendiendo su cuerpo. Por la avaricia, la mujer deja a su esposo para irse con el amante que tiene mucho dinero. Por la avaricia. Idolatría, hechicerías. Montón de brujos dentro de las congregaciones, haciendo brujerías, practicando hechicerías. Se llevan a los jóvenes a las montañas y hacen fogatas y meten papelitos dentro de la fogata. Hermanos, eso es hechicería, eso es brujería. Todas son prácticas paganas que no deberían de estar en las congregaciones. Sin embargo, hoy se llevan a los jóvenes a hacer fogatas a las montañas, prenden una fogata y meten papelitos. Bendito sea Dios, y al final empiezan a practicar la brujería. Qué terrible, hermano, dentro de las congregaciones. Y los pastores están allí, como dice Isaías 56:10, como perro mudo sin decir nada. Ah, pero tú diles eso. Uy, qué feo habla este hombre. Uy, qué feo cómo se expresa. Sin embargo, es palabra. Pero como estos están cegados por el diablo, 2 Corintios 4:4 dice que el diablo los ha cegado. Aunque tú les enseñes los textos de la Biblia, ellos no lo aceptan. No, dicen, eso está muy feo. Qué feo cómo se expresa. Idolatría. Hechicerías, enemistades. Mire qué tremendo, hermano. Hermanos que no se hablan entre ellos mismos. Está bien que se vuelvan tus enemigos por causa de la verdad. Gálatas 4:16 dice Pablo, me hice sus enemigos solo por decirle la verdad. Pero a veces la gente no se vuelve solamente enemigo porque tú le dices la verdad, sino a veces es gente que va y se mete a problemas. Muchas veces el hermano no le habla a su hermano porque no le quiere pagar, porque es un ladrón, es un estafador, es un cochino sinvergüenza. Pero si se vuelven nuestros enemigos por causa de la palabra, Jesús lo dijo en el capítulo 6, versículo 60. ¿Esto los ofende?
Porque muchos se sentían ofendidos por causa de la verdad. Es lo que pasa en estos tiempos. Bendito sea Dios. Sin embargo, todos estos pecados están dentro de las congregaciones. Hechicerías, enemistades, pleitos. Hace unos días veía unas congregaciones, hermanos peleándose en la congregación, peleando la casa de Dios. Mano, qué vergüenza, cómo ponen en vergüenza el evangelio. Veía un pastor por acá, por Guatemala, que se peleó con los miembros y todavía va para el hospital y transmitiéndose, me pegaron. Hermanos, esas son locuras, hermanos. Imagínate Cristo publicándose en el momento que le están pegando. Pero sin embargo veía unos pastores que se pelearon en Guatemala. Y estos son los hijos del diablo que ponen en vergüenza el evangelio. Se pelearon, hermano, y hasta van transmitiendo, vamos para el hospital, es que los hermanos me pegaron. Cuando posiblemente ellos mismos buscaron el problema, peleando iglesias, peleando congregaciones, pleitos dentro de las iglesias. Qué terrible, mis hermanos. Pleitos, celos, hombres que celan a sus mujeres, mujeres que celan a sus maridos. Capítulo 3, versículo 14, 15 de Santiago, dice que todo aquel que tiene celos tiene una mente diabólica animal. Ahí te va a ti, animal. Tú que vives celando a tu mujer cuando tú eres el cochino sinvergüenza que andas de adúltero. La Biblia dice que los celos son fruto de la carne y es un pecado que no te va a dejar llevar al reino de los cielos. Sin embargo, hay hombres celosos que celan a su mujer. Como dice Santiago 3, 14, 15, tienen una mente diabólica animal. Ellos celan a sus mujeres cuando ellos son los primeros cochinos sinvergüenzas que andan de adúlteros, mañosos, hijos del diablo, pero sin embargo están celando. ¿Qué más? Las celos, las iras. Porque la ira es más que el enojo. La ira te lleva a agarrar del pelo a otra persona. La ira te lleva a golpear a otra persona. Sin embargo, hay hermanos dentro de las congregaciones que se atreven a decir, por algo me voy a salir de la congregación, pero me van a conocer. Usted tiene el diablo adentro, señor. Usted tiene el diablo adentro, señora. Y así dice llamarte el Hijo de Dios. Así dices que vas al reino de los cielos. Contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Os amonesto que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No. Esa es la iglesia que Cristo viene a traer, mi amado. Una iglesia limpia, una iglesia que no practica el pecado, una iglesia que se goza con la verdad y que ama la verdad y que va detrás de Cristo, no detrás de hombre. Esa es la iglesia que Cristo viene a traer. Esa es la iglesia que Cristo viene a traer. Bendito sea Dios. Sin embargo, mano, por eso yo siempre lo he dicho, nunca me vas a escuchar solamente atacando a los curas, no, porque mi pleito no es con los curas. Ni nunca me vas a escuchar atacando solo a los pastores, no, porque tampoco mi pleito es con ellos. Siempre me vas a escuchar atacando a los curas, atacando a los pastores, pero no generalizando, sino generalizamos a todos pastores, cochinos, adúlteros, sinvergüenzas que no te reprenden el pecado porque aman el dinero. Estos son iguales de idólatras que los curas. ¿Por qué crees que un cura nunca te habla de adulterio, de fornicación? Nunca te reprende el pecado. Si no, por mi culpa, hijos del diablo, arrepiéntanse. Arrepiéntanse, hijos del diablo. Yo te digo una cosa, mi estimado, si tú estás en adulterio, la mujer que tiene no es tu esposa, es tu amante, ¿qué haces en una congregación? ¿Para qué te engañas? ¿Para qué te engañas? Hipócritas en las iglesias, hermano, falsos en las iglesias. Montón de hipócritas falsos. Fíjate, hablando de hipocresía, me gustaría que alguien dé su opinión. Montón de hipócritas ahora, llamándose sana doctrina. Pero yo quisiera mandarle este mensaje a todos estos hipócritas que dicen ser pastores o que dicen ser evangelistas. A ver ustedes, respondan a esta pregunta. Yo no entiendo cómo hay hombres que se llaman sana doctrina,
pero nunca transmiten en la congregación donde supuestamente ellos se congregan. Hay muchos, y ojalá y se pongan las pilas, mis amados, porque pueda que mañana haga un mensaje y mencione nombre por nombre de todos estos que se llaman sana doctrina, pero nunca hacen una transmisión donde supuestamente se congregan. La pregunta es ¿por qué? Algo otros dicen llamarse pastores, pero nunca transmiten en la congregación donde supuestamente pastorean. La pregunta es ¿por qué? Siempre los veo transmitiendo en la calle, los veo transmitiendo en campañas, pero ¿por qué nunca transmiten en la congregación donde supuestamente pastorean? Alguien que responda, por favor. ¿Por qué será que nunca transmiten en la congregación donde supuestamente ellos se congregan? Hablo con usted que dice ser pastor y que andas transmitiendo y andas predicando en las calles. ¿Por qué nunca transmites en la congregación donde supuestamente pastoreas? Tú que dices llamarte evangelista, ¿por qué nunca transmites en la congregación donde supuestamente te congregas? Incluso hay hombres que dicen ser sana doctrina y nunca presentan a su esposa. ¿Por qué? ¿No será una payasa pintarrajeada? ¿No será una demonio, una Jezabel que anda mal vestida y por eso nunca presentan a su esposa? ¿No será por eso? ¿Por qué te da vergüenza presentar a tu esposa? ¿Por qué? ¿No será que es una diabla? ¿No será que te la robaste y por eso te da vergüenza que cuando la miren digan, híjole, pero esa era la esposa de Julano? ¡Ay, hijo el diablo! ¡Ay, hijo el diablo! Yo conozco muchos, dice ser pastores, pero ¿por qué nunca transmiten en la congregación donde ellos supuestamente pastorean? ¿Por qué? ¿Porque habrán puras payasitas? ¿Porque habrán puras mujeres pintadas, pelonas y empantalonadas? ¿No será que por eso les da vergüenza transmitir? Aquellos que dicen ser evangelistas, ¿por qué nunca transmiten en la congregación donde supuestamente ellos se congregan? ¿Por qué? Ándale, hijo del diablo. Ándale, pedazos de animales con ropa. Ojalá alguien responda esta pregunta. ¿Por qué estos evangelistas nunca transmiten donde se congregan? ¿Por qué estos que dicen ser pastores nunca transmiten donde supuestamente pastorean? Te dejo esa pregunta. Dios te bendiga y hasta una próxima. ¿Y tú? ¿Por qué nunca presentas a tu esposa? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta una próxima.